Uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa gran novela llamada historia es el hecho de que no está acabada. Eso decía Chesterton, tan cierto como que la historia se construye todos los días a través de personajes, sucesos y documentos. Y justo este Archivo General de la Nación tiene 200 años de guardar documentos que son historia y memoria de México. Sin duda, Javier, y precisamente por eso nos encontramos en este conocido como AGN, una gran institución que pasó a contenerse en este edificio del Palacio de Lecumberri a partir de aquel 27 de agosto de 1982, esta que fuera la antigua penitenciaría de la Ciudad de México. Y precisamente platicaremos con el director de este archivo, el doctor Carlos Ruiz Abreu, sobre las tareas de preservación, descripción y digitalización de esta institución. Nuestro compañero Óscar Cortés da cuenta en un reportaje de los archivos del CISEN, aquellos dedicados al espionaje de los intelectuales incómodos, y nuestra compañera Karen Rivera, en Novedad de la Patria, nos invita a hacer un recorrido por el Museo del Café, que se encuentra, ¿saben dónde? En Coatepec. Y justamente en México en 100 objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos invita a conocer la historia detrás del sotol, bebida típica de allá de Chihuahua. Así es que estamos listos. Comenzamos y le invitamos con la X en la frente. Dice Borges que más allá del azar y de la muerte duran las cosas, y cada cual tiene su historia. Pero esto ocurre en esa suerte de cuarta dimensión que es la memoria, esa patria de lo que fue, del se acabó, del ya no más, subsiste a veces en alguna leyenda o en los datos de un archivo. Desconfiados de nuestra fugaz memoria, registramos hechos desde la antigüedad en murales, papiros, amates, tablas de arcilla, papel y ahora también en discos electromagnéticos, porque sin memoria no hay historia. Archivados, esos registros son nuestro patrimonio y parte de nuestra identidad. Los archivos son memoria colectiva que busca registrar el pasado para el futuro. Su función es probatoria, garantizadora, perpetuadora. Han revelado muchos crímenes, como el golpe de Pinochet contra Salvador Allende con el apoyo de la CIA y del centenario y turbio Henry Kissinger. Este archivo da cuenta del espionaje contra Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska. Tan importantes son sus expedientes que no pocos familiares de criminales de cuello blanco, y no tanto, sistemáticamente buscan ocultar sus nombres de los documentos que dan cuenta de su ascendencia, aunque, para limpiar su nombre, no consideren devolver el patrimonio mal habido. Un archivo es un depósito valiosísimo de documentos, escritos y fotografías que nos hablan de la historia y de la cultura de un país. Y bajo esta premisa, Lucas Alamán crearía el 23 de agosto de 1823 el Archivo General y Público de la Nación, con dos objetivos claros: que esta información resultara esencial para la toma de decisiones del gobierno, así como permitir que la misma estuviese disponible para todos aquellos ciudadanos interesados. Por fortuna, Lucas Alamán, hombre de Estado y con conciencia histórica, favorecería que este archivo se preservara a lo largo del siglo XIX en el Palacio Nacional. Y para acercarnos realmente a este complejo que es un archivo, el Archivo General de la Nación, estamos con su director, el doctor Carlos Ruiz Abreu. Gracias por recibirnos. Bienvenidos. ¿Cuál es
el sentido de tener un archivo o la importancia para un país? Bueno, guardar la memoria de nuestra nación es muy importante porque aquí se resguardan documentos de prácticamente de un poco más de 500 años. Y para el país es importantísimo porque diario llegan aquí investigadores de todo el mundo, nacionales y extranjeros, a consultar. Los temas son variadísimos y hay documentos aquí de todo el país, desde Hernán Cortés, desde los primeros conquistadores, hasta hoy en día. Entonces, la importancia radica en esta conservación y en el acceso que podemos darle a todas aquellas personas, a los investigadores que vienen a diario aquí a consultar. Digamos que hay algunos ejes generales que rijan, digamos, el orden del archivo. Sí, hay un orden obviamente que tiene que ver con la administración pública, tanto virreinal como del siglo XIX y XX. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de la época colonial tenemos 120 fondos documentales que van de la A a la Z. Entonces podemos encontrar diferentes fondos como son desde abasto por ¿no? Abasto de carne, acordada, ayuntamientos, etcétera, ¿no? O sea, que podemos ver qué comíamos, sí, qué consumíamos, qué nos daba miedo. Sí, eso es muy importante porque el abanico de temas es impresionante. Es para todas las disciplinas. Ahorita que dices, ¿qué comíamos? Sí. Y de qué nos enfermábamos y cómo se curaba, y igual pues la guerra de independencia, igual cada uno, la historia de cada uno de los virreyes, por ejemplo, de la Nueva España, aquí está, de los presidentes, desde el primero hasta hoy, prácticamente. ¿Y hay documentos que, digamos, nos hablen de la misma realidad con visiones distintas? Bueno, sí. La historia no se repite por el tiempo y el espacio, pero hay acontecimientos parecidos y aquí los podemos parecidos, pero no iguales, jamás. Entonces, sí, por ejemplo, si hablamos en un momento dado de un virrey que se puede tener parecido con un presidente de la República en su manera de actuar, entonces es bellísimo, ¿no? Porque como a lo largo de la historia, pues el hombre, al final de cuentas, es de una pieza, ¿no? Y aquí vemos sus realidades, aunque con matices diferentes. Los matices son del contexto, pero tienen, digamos, motivaciones parecidas a algunos gobernantes o a algunos hombres de poder. Sí, algo que, por ejemplo, podemos poner la corrupción. La corrupción... Que llamaban el unto, ¿verdad? En la colonia. En la época, sí, de allá viene, ¿no? No es igual, porque incluso ha cambiado y para nuestra desgracia se ha mejorado, ¿no? Wow. las técnicas, pero aquí se pueden estudiar ese tipo de acontecimientos y de actuar de estos gobernantes. ¿Y cómo, bueno, ahora sí, danos un ejemplo de cómo era la corrupción, digamos, en la época colonial? ¿En qué consistía el famoso unto? Sí, para empezar se compraban los cargos. Sí, se compraban los cargos. Tú querías ser administrador de alcabalas o querías ser gobernador de una provincia, tú comprabas los cargos. ¿Y esto está documentado? Sí, aquí está documentado. Es muy abundante la información y además aquí se puede ver el desarrollo de la sociedad novohispana. Bueno, y de toda nuestra historia. Es como un mural en tercera dimensión o en quinta, o quién sabe en cuántas capas tiene de información para darnos una idea de lo que ha sido el país. Tenemos que ir un corte y regresamos aquí con la X en el frente. Tras el cierre y el desalojo del Palacio de Lecumberri como penitenciaría, en 1976
se tomó la decisión de hacerlo sede del AGN, del Archivo General de la Nación. Y fue así como el acondicionamiento de este edificio tomó en cuenta el estilo de arquitectura para permitir hacerlo de depositorio documental, así como centro de investigación y cultura. Y de esta manera, el 27 de agosto de 1982, se inauguró aquí en Lecumberri el Archivo General de la Nación como hoy lo conocemos. Dentro de los expedientes importantes que aquí se conservan están el juicio de residencia de Hernán Cortés, la causa que derivaría con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, cartas de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, así como grabados de José Guadalupe Posada y, por supuesto, pinturas del gran David Alfaro Siqueiros, artista que fue también prisionero en su momento en este Palacio de Lecumberri. Y desde aquí nos vamos con el reportaje en el que nuestro compañero Óscar Cortés nos cuenta de los expedientes de aquellos artistas e intelectuales incómodos del régimen. Dentro de los documentos que resguarda el Archivo General de la Nación se encuentra el seguimiento que hicieron los agentes del CISEN a intelectuales durante la Guerra Sucia. Por varias décadas, la Dirección Federal de Seguridad vigiló los eventos públicos de activistas sociales. Entre los reportes se encuentran los escritores Carlos Fuentes y Vicente Leñero, así como el periodista Julio Scherer. Estos tres intelectuales forman parte de un grupo que está sensibilizado por la agitación política, la activación de movimientos sociales, ferrocarrileros, profesores, petroleros, hasta el movimiento del 68, y les toca en estas décadas agitadas de finales de los 50 hasta la década de los 70. Encontramos a Carlos Fuentes signando un panfleto que es del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y la Defensa de las Libertades Constitucionales, que es de 1959. Se refiere justamente a todos estos hechos. Está titulado este panfleto, No debe de haber presos políticos. ¿Dónde encontramos la firma de Carlos Fuentes? Bueno, pues está aquí, al final. En esos años, también estuvo en la mira el escritor Vicente Leñero, debido a que se encontraba a la cabeza de grupos religiosos en solidaridad con la Revolución Cubana. Este informe es de 1959 y justamente habla de círculos periodísticos conectados con el clero. Y al final, después de referir, un panfleto, se señala a Vicente Leñero como el que lo remite. Otro de los perseguidos fue el periodista Julio Scherer. En esa época incluso montaron vigilancia fuera de su casa. Lo seguían hasta en el aeropuerto, saliendo de la casa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y esto es del año 76, 20 de julio del 76. Estos documentos muestran el compromiso que tuvieron estos intelectuales con las causas sociales. José Martí decía que el café enardece. Es como un fuego suave sin llama que acelera toda la sangre en las venas. Visitamos el Museo Café Tal-Apan en Coatepec, Veracruz, y aquí nos dicen en qué consiste el arte de tomar café. De la finca a la taza y de la taza al disfrute, ese es uno de los dichos de este sitio que tiene su origen en 2003, en el corazón de Coatepec, y que conserva desde 2008 el primer lugar en café de calidad de la región. Con un enfoque cultural, el recinto invita a fortalecer las papilas gustativas para distinguir el buen café. Tenemos que aprender a detectar en la punta de la lengua el sabor dulce, las notas dulces del café. En el costado, las notas ácidas, porque también el café tiene acidez. Y en el paladar, aquí en la garganta, las notas amargas del café. El proceso de producción que culmina en esta bebida es apasionante. Los frutos del cafeto requieren un tiempo de 2 a 4 años desde que se siembran hasta que se cosechan, y su maduración tarda entre 6 y 11 meses, dependiendo de la variedad, la temperatura y la humedad del lugar. No se introduce el azúcar adentro de la bebida del café porque ahí la dañamos. Ahí ya no podemos percibir nada. Si tú un café lo tapas con leche, con vainilla, con azúcar, vas a ver rico, no importa la variedad que sea, porque pues está encubierto el sabor. Además de ayudar a diferenciar el grano de café,
A través del gusto y la fragancia, este museo, producto de un esfuerzo familiar, propone una experiencia sensorial. Cada una de sus salas resguarda antigüedades importantes en la historia de la producción de la semilla, desde básculas romanas hasta morteros prehispánicos, pasando por máquinas limpiadoras de café y molinos. Algunos traídos de distintas partes del mundo y otros donados por artistas y escultores veracruzanos. Eso es lo que es la esencia del café, del Museo del Café, es llevarnos desde la planta, de lo más recóndito de la planta, que es la primera semilla que dio el origen a la planta, hasta la taza del café. En este sitio, el café se marida con música de piano y de compositores como Johann Sebastian Bach, a quien le debemos la cantata dedicada al café. Desde Coatepec, Veracruz, reportó para Con la X en la Frente, Karen Rivera. Y más adelante, en México en Sin Objetos, Norma Guzmán nos platica de la historia detrás del sotol, una bebida típica de Chihuahua. Volvemos. Y estamos aquí con el director del Archivo General de la Nación. ¿Se está actualizando el archivo? ¿Entró ya la era digital? Claro, ahora hemos tenido la ventaja de contar con nuevas herramientas tecnológicas precisamente para la difusión. Pero también es una prioridad porque necesitamos preservar el acervo. O sea, en esta era digital digitalizamos los documentos, incluso lo estamos haciendo de manera masiva, porque no había cuando nosotros llegamos prácticamente estaba en cero. Es bien importante, no se había porque digitalizado. Eso permite que la ciudadanía pueda consultarlo más fácilmente. Exactamente, pero lo hacemos, sí, es importante para que la ciudadanía venga ni siquiera venga, nos pida un documento y se lo podamos enviar por correo electrónico. No, es la preservación. Los materiales de este archivo son materiales ya muy manoseados durante décadas, de muchas décadas. Hemos estado manoseando los documentos. Los documentos tienen se deterioran de manera natural porque se va desgastando el papel, la tinta, pero si a eso le agregas que todos los días nosotros tenemos que dar el servicio a los investigadores, entonces se han desgastado mucho. Entonces eso es digitalizamos para preservar nuestro acervo. Y en automático, bueno, la difusión se da, ¿no? Obviamente. De hecho, la pandemia nos puso en un aprieto, porque investigadores de todas partes de México y de las universidades y de todas partes del mundo nos pedían acceso y pues no teníamos manera de dar este servicio, ¿no? Ahora lo estamos ya dando. Encontramos en materia digital aproximadamente 340,000 imágenes con una calidad buena. Este año nosotros vamos a terminar con 11 millones de imágenes digitalizadas, así de ese tamaño. Y bueno, y nos falta, ni siquiera puedo hablar de un porcentaje, porque el archivo es tan grande. Estamos hablando de un archivo que tiene 54 kilómetros lineales de documentación. O sea, hoja por hoja, ¿sí? 54 kilómetros. No hay ningún otro archivo en México y creo que en Latinoamérica que tenga ese tamaño. Y hay temas, digamos, complicados. Pienso en la Guerra Sucia en los años 70, en el 68, en el archivo del CISEN, famosísimo. Bueno, nosotros desde que entramos por una decisión del presidente de un acuerdo en marzo del 19, nosotros abrimos ya todos los documentos de la Guerra Sucia, no tenemos ninguna restricción. De hecho, se convirtió en un acervo que es el más solicitado en este momento. Hoy vienen todos los días a este archivo a consultar esos documentos de la Guerra Sucia, que son
miles y miles de cajas y miles de expedientes, pues para saber qué pasó y la verdad, ¿no? Más que nada. Pero sí, es irrestricto ya el acceso, lo damos completamente sin ningún problema. Antes lo que pasaba era que se limitaba. O se escogía y decían, no, te damos este expediente o te damos este otro. Ahora no. Ahora tú puedes venir y pedirnos el expediente que necesites. ¿Podemos pedir el expediente de Elena Poniatowska, por ejemplo? Sí, claro. Y estaba Y de seguro está. Seguramente. Sí, porque fue una persecución es de todo mundo. Desde políticos, intelectuales, artistas, de periodistas, o sea, todo mundo era espiado y era perseguido, y aquí están los reportes, precisamente. Nos ha costado mucho trabajo organizarlo porque nosotros tenemos un principio para la ordenación archivística, que es muy importante, diferente a cómo la tenían ellos, que era una organización policíaca. Para ocultar. Sí. Wow. Entonces, nosotros le estamos dando a esa ordenación un giro para encontrar, por ejemplo, tu expediente. Pero yo para encontrar tu expediente necesito saber tu vida. Estuviste en las huelgas del 57, 58 de maestros, de médicos, aquí hay documentos pues, de Valentín Campa, por ejemplo, ¿no? De Siqueiros, ¿sí? Que estuvo 5 o 6 años aquí en la cárcel, ¿no? Así, de todos. Y necesito saber si estuviste en el 68, te busco, es por evento. Por tu nombre y por evento. ¿Y hay archivos, por ejemplo, privados que se quieran donar a este Archivo General de la Nación, que se donen? Sí, ¿Y hay condiciones? ¿Escogen este? Sí, tenemos condiciones de recibir archivos, pues se pueden hacer transferencias, nada más que sí tenemos una serie de condiciones a partir de esta administración, porque antes se recibían los archivos y venían y te dejaban las cajas, te las tiraban aquí. Y no sabíamos qué había. El último así de un tamaño bastante importante es el archivo de la SED, que en algún momento vinieron y nos los dejaron. Entonces, pues ya estaba aquí. ¿Qué hemos hecho? Ordenarlo, clasificarlo y describirlo. Para que sea útil. Claro, para que sea útil y para que tú llegues y puedas tener el acceso rápido, pero además en la información se describe para que tú sepas la fecha, el nombre de la persona que andas buscando o el acontecimiento. Si no, es buscar o sea, sí encuentras cosas. Sí. Es tan rico el archivo que sí encuentras cosas, pero al mismo tiempo se necesitan estos instrumentos de consulta que son fundamentales para rastrear cada uno de los documentos que tenemos. Claro. Ya sé que todos los archivos dicen cosas importantes para un grupo amplio de personas, pero seguramente en tu ejercicio como director habrás encontrado algunas joyas que de repente salen por aquí o por allá. Cuéntanos de eso. Mira, siempre me preguntan ¿qué joya tienes en el Archivo General de la Nación? Me cuesta mucho trabajo porque soy historiador. Claro. Entonces, para mí la historia pues es fundamental toda, porque podemos privilegiar. A ver, les quiero decir que hay reales cédulas, ¿sí? Reales cédulas de la época colonial, firmadas por el rey, y están aquí, originales. ¿Y hay textos de Sor Juana? Sí, claro, de todo. Ahí está todos los documentos que hablan desde el principio hasta el final de la Guerra de Independencia. Documentos fundacionales. Sí, pero bueno, fundacionales desde hace más 500 años y los del México independiente, y ya no digamos de la Revolución. O sea, tenemos del inicio, ahora sí que del inicio al final, y todo el desarrollo de nuestra historia
hasta el día de hoy. Pues muchísimas gracias por habernos compartido pues, estos elementos para que nos animemos a echarle un ojo al pasado, para revisarlo, pensando precisamente en lo que queremos hacer después. Y gracias a ustedes, les recuerdo que seguimos con la X en la frente. Desde hace unos 800 años, los indígenas del norte de nuestro país realizan una de las bebidas más antiguas de México. Aquí le muestro el proceso de su elaboración. Desde que se entra a esta sotolera, el aroma invade cada parte del cuerpo, pues el proceso es tan artesanal que el olor en cada etapa es inconfundible. El sotol es la bebida tradicional de Chihuahua. Es el único destilado que no es agave. El sotol es familiar del ajo y la cebolla. Es familia de las liláceas y de las no lináceas. Para que el sotol llegue a su botella, primero se recolecta y se deshoja la planta. Las cabezas se cocinan en un horno de hoyo, después se maceran y fermentan y ya al final se pasa a esta etapa de destilación, en donde gota a gota va tomando los grados de alcohol, que van de un 38 a un 45%. Una vez teniendo ya la piña ajimada, se pasa a lo que es cocción en un horno de mampostería. Posteriormente se hace la molienda de la piña, lo pasamos a una cama de fermentación. El sotol es una de las bebidas más antiguas de nuestro México, así como el mezcal es de Oaxaca y el tequila de Jalisco. El sotol es orgullosamente del estado de Chihuahua. Estamos encerrando el alma de esa planta, la estamos encerrando en una botella y le tenemos que tener todo el respeto que merece. Los indígenas del norte de México han elaborado el sotol para realizar ceremonias religiosas y como remedio medicinal. Te puede ayudar en propiedades también curativas como lo es la diabetes, la circulación de la sangre y también, ya cosas más románticas. El primer trago derecho del sotol es como un despertar, no solo de los sentidos, sino también de la conciencia. ¿Cómo les recomiendo tomarla? Pues a besos, hay que tratarla bonito y acompañada con un pedacito de jitomate o tomate verde con orégano o jamaica. Cabe destacar que el sotol obtuvo denominación de origen en el año 2002. El sotol es una bebida 100% mexicana que incluso los paladares más exigentes a nivel internacional lo recomiendan. Llegamos al final del programa en el Archivo General de la Nación y estamos ahora en la Crujía J. El Archivo General de la Nación es un archivo vivo. Los límites de tierra se siguen deslindando gracias precisamente a sus documentos. Pero también los documentos nos están mostrando historias que no habíamos visto y que nos pueden demostrar y mostrar que el pasado tal vez fue de otro modo. Así es, Javier, y precisamente siempre es importante aprender del pasado, pero para eso hay que revisarlo, porque sin duda se convierte después de esta revisión en la mejor brújula que nos orienta y que nos marca las nuevas directrices para seguir construyendo nuestro país. Por eso queremos agradecer todas las facilidades para la realización de este programa aquí en el AGN y invitarles para que la próxima semana nos veamos aquí, por supuesto, por Canal 22, con la X en la frente.